Acevedo Varas, presidente de la Comisión de Higiene y Seguridad, a través de la gestión de un convenio de ACEMUCH con la Mutual de Seguridad, se ha dispuesto para realizar seminarios en el país de los mejores profesionales especialistas en la materia que dispone la Mutual. Y es así que ahora contamos con la abogada, señora Cecilia Castillo Mendíaz. Ella es abogada de la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales de la Mutual de Seguridad. Por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días. Buen día. Buenas tardes a todos. Como les comentaban, mi nombre es Cecilia Castillo. Soy abogada de la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales de Mutual de Seguridad. Y lo que vamos a hacer hoy es revisar un poco la Ley de Accidentes del Trabajo respecto de estos puntos. ¿Ya? A quienes protegen, de qué protege, cómo protege, las prestaciones, los procedimientos de reclamación y cuál es la fiscalización que contiene esta norma. Entonces, ¿quiénes protegen? ¿Quiénes pueden otorgar la cobertura del seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo? Este es un seguro social, obligatorio, que administra fondos, se dice publificados porque son fondos que en definitiva son de la Seguridad Social. Es decir, la Mutual no puede hacer lo que quiera con los fondos que administran, porque este dinero que corresponde a la pago que hacen mensualmente todos los empleadores integran la Seguridad Social, ¿ya? Integran las prestaciones de previsión social. ¿Quiénes pueden entonces administrar este seguro? Somos las mutualidades, ya como administradores privados. Ahí está el IST, la asociación mutual. Y como administrador público, está el actual ISL y va a otorgar las prestaciones médicas a través del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Adicionalmente, hay empresas que tienen la calidad de administradores delegados. Actualmente son muy pocas las empresas, antes eran más. Hay exigencias altas, ¿ya? Y pueden ser algunas empresas que cumplen los requisitos que establece la norma. Actualmente quedan únicamente con administración delegada las 4 divisiones de Codelco y la Universidad Católica. Estos somos quienes administramos el seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo. ¿Cuáles son las características que las mutualidades tienen que tener para administrar? Primero, que somos una corporación de derecho privado. Esto significa sin fin de lucro. Sin fin de lucro, pero también sin ánimo de pérdida, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que con los fondos que dijimos que son publificados porque integran la Seguridad Social, se tienen que otorgar las prestaciones que realmente correspondan a quienes correspondan, porque tenemos que dar cuenta de este gasto, ¿ya? Ante la Superintendencia de Seguridad Social, que es quien nos fiscaliza. Nos regimos por normas de orden público. ¿Qué significa norma de orden público? Que hay que hacer estrictamente lo que la ley dice, o sea, ni más ni menos. No puedo dar prestación distinta a la que la ley está indicando que debo dar, tampoco menos, pero no puedo dar algo distinto de lo que la ley dice, ni de una forma distinta de lo que la ley indica. Nos regimos por esta ley, la ley 1744, y por el decreto con fuerza de ley 285 del año 68, que es el Estatuto General de las Mutualidades. Y cada mutualidad tiene su propio estatuto. ¿Quiénes conforman la mutual? Aquí no hay accionistas, como podría ser una sociedad, ¿ya? Aquí quienes conforman la mutual son los mismos empleadores adherentes a una mutualidad. Todos los que pagan mensualmente el pago de la contribución. Hay un directorio que rige la mutual, que es un directorio paritario, que es representante de las entidades empleadoras y representantes de los trabajadores que integran los comités paritarios de las entidades empleadoras de mutual. Es una elección que se realiza cada 3 años y que tiene toda una estructura de la forma de elegir que está en nuestros estatutos y en el mismo 285. ¿Cómo se adhieren las entidades públicas? Ahí ustedes pueden ver, se adhesión individual. En el caso de las municipalidades, concretamente, que es el caso que les interesa a ustedes, resolución del alcalde, acuerdo del Consejo Municipal y la consulta previa a las asociaciones de funcionarios. Estos 3 requisitos son tanto para la desafiliación como para la adhesión. Así lo ha entendido la Superintendencia y lo ha mencionado en mencionadas
en repetidas oportunidades. ¿A quiénes protege este seguro? Este seguro comienza en el 68 solamente cubriendo a los trabajadores del ámbito privado, Y en el año 95, a través de la 19345, se integran a los trabajadores del ámbito público. Y a partir de la reforma previsional del año 2008, se va también a otorgar cobertura a los trabajadores independientes, pero con ciertas particularidades, ¿ya? Porque el independiente tiene que pagar a sí mismo la cotización previsional y la exigencia para poder acreditar la constitución de un accidente de trabajo, trayecto, enfermedad profesional también es distinta para el trabajador independiente que para el trabajador dependiente. El sector público, como les comentaba, la 19345 incorporó a trabajadores de la Administración Civil del Estado, centralizada, descentralizada, trabajadores de instituciones de educación superior, trabajadores de municipalidades, incluidos los alcaldes, funcionarios de Contraloría, Poder Judicial, Congreso Nacional. Se excluyó a Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones porque tienen sus propios regímenes previsionales respecto a estos puntos, exceptuando el personal civil de FAMAE, ENAER y ESMAR, que también están bajo la cobertura de esta norma. Los independientes, como les contaba, a partir de esta ley, en el año 2008, comenzaron a poder optar a esta protección. Primero voluntariamente, después algunos tipos de independientes fue obligatorio por un lapso de tiempo. En la actualidad, a partir de la ley 20.894, que salió en enero del 2016, quedó de la forma siguiente. Los independientes, actualmente todos son voluntarios, ¿ya? Es voluntario que el trabajador independiente pague su cotización y por tanto puede optar a tener la cobertura de este seguro. Sin embargo, a partir del enero del 2018 va a ser obligatorio para los independientes del primer grupo, que son los independientes del artículo 88 de la ley 20.255, que son aquellos que comúnmente decimos boletean a honorarios, ¿ya? Profesionales u otros oficios que boletean. Estas personas, a contar de enero del 2018, va a ser obligatorio, ¿ya?, que adhieran a una mutualidad y que paguen la cotización. Para todos los otros, ya los del artículo 89 de la ley 20.255, que son pequeños contribuyentes, y los socios de empresa, va a seguir siendo voluntario. Pero para los profesionales u oficios que emiten boleta de honorarios, que están dentro del 42, número 2 de la ley de renta, va a ser obligatorio contar de enero del 2018. Yo les decía que para acceder a la cobertura los independientes tienen distintas exigencias. Distinta exigencia porque en el trabajador dependiente no importa si su empleador no está al día, ¿ya? Se va a dar igual la cobertura por el principio de automaticidad de las prestaciones. Sin embargo, en los independientes, como es el propio independiente el que tiene que pagar esta cotización, sí se le exige que esté al día, que haya adherido primero a una mutualidad y que esté al día en el pago de las cotizaciones de la forma que indica la ley. Esta presentación queda para ustedes, así que después la van a poder tener. ¿Ya? Además, el trabajador independiente va a tener siempre que acreditar ante la mutual los elementos para que se pueda calificar que ocurrió un accidente del trabajo, trayecto o enfermedad profesional. Siempre el trabajador independiente va a tener que probar ante mutual. Esa es una característica distinta respecto de los trabajadores dependientes. Acá está cómo tiene que ser la acreditación, con cualquier medio de prueba, pero va a tener que acreditarlo. También están cubiertos por esta norma los concejales y los CORES. ¿Pero de qué protege este seguro? Por supuesto de siniestros laborales, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto inicial? ¿Con qué se da inicio a la cobertura del seguro? Con la emisión de este documento, que es la denuncia individual de accidente del trabajo, uno muy similar, que se denomina DIEP, denuncia individual de enfermedad profesional, que con este documento se da, es el puntapié inicial para la cobertura del seguro. Este documento es obligatorio de emisión para el empleador. ¿Ya? Llega un trabajador y le dice a su jefatura: jefe, me caí, me rasmillé, me golpeé, me lastimé en un contexto laboral. El empleador está obligado a emitir esta DIEP. Tanto es así que está obligado que incluso el reglamento le dice tiene 24 horas para hacerlo desde que toma conocimiento de los hechos.
La ley también autoriza a que puedan hacer la denuncia el propio trabajador afectado, el comité paritario, el médico tratante y finalmente el reglamento nos dice cualquier persona que hubiera tomado conocimiento de los hechos. Pero para el empleador es una obligación legal y si no lo hace puede ser sancionado por ocultamiento de siniestro laboral. ¿Qué pasa cuando al empleador, muchas veces dice no me consta que esto ocurrió en un ámbito laboral? Bueno, va a tener que escribir ahí donde dice describa, podrá poner no me consta, pero va a tener que igual emitir el formulario y mandar al trabajador a la mutual. Podrá decir no me consta, tengo antecedentes de que esto ocurrió en la casa del trabajador, pero va a tener que de todas formas emitirlo porque si no estaría ocultando el accidente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué lo tiene que hacer igual? Porque el empleador no está facultado para calificar que un determinado siniestro sea accidente del trabajo o común. Los que calificamos somos nosotros, las mutualidades, y por otro lado también califica la ISAPRE o los servicios de salud de los trabajadores afiliados a FONASA cuando determinan el rechazo de una licencia médica diciendo que es laboral el origen y envían al trabajador a la mutual ingresando como artículo 77 bis. Pero los empleadores no pueden calificar, ¿ya? No están facultados por la ley para calificar. ¿Pero qué es un accidente del trabajo? El artículo 5 nos indica que es toda lesión sufrida a causa o con ocasión del trabajo y que produce incapacidad o muerte. Esa es la definición contenida en la ley de qué va a ser entendido por un accidente del trabajo. Entonces vemos que los elementos son la existencia de una lesión incapacitante, ¿ya? O el fallecimiento del trabajador. Por otra parte tenemos el trabajo de la persona afectada y por último la necesaria relación de causalidad que tiene que existir entre la lesión incapacitante temporal o el fallecimiento y el trabajo de la persona. Esta relación de causalidad puede ser directa o puede ser indirecta. Es directa cuando el accidente es a causa del trabajo para el cual fue contratado esa persona, ¿ya? Un carpintero se martilló un dedo, no hay duda, relación de causalidad directa. Pero la ley también nos dice que puede haber un accidente del trabajo por relación de causalidad indirecta, con ocasión del trabajo. Y justamente en este punto es cuando hay más dudas porque se abre un abanico de situaciones que pueden ser calificadas como accidente del trabajo, pero que de todas formas tiene que existir esa relación de causalidad, al menos indirecta. Si en un caso determinado no se cumplen estas condiciones, no vamos a estar presentes frente a un accidente del trabajo, aun cuando pudiera haber ocurrido algún incidente en el lugar de trabajo. O sea, no todo incidente que ocurra en el lugar de trabajo va a ser un accidente del trabajo, porque para que ello ocurra necesito que exista una lesión incapacitante temporal y necesito que exista una relación de causalidad directa o indirecta entre esa lesión incapacitante temporal y el trabajo. Si esto no se da, por más que ocurra algún incidente en el ámbito laboral, no va a ser un accidente del trabajo. ¿Qué pasa cuando hablamos de esta relación de causalidad indirecta? Justamente que es la más complicada, ¿ya? Porque no son situaciones que estén directamente relacionadas con el trabajo para el cual fue contratado, sino todas estas situaciones que pueden ocurrir cuando me desplazo de un punto a otro de mi lugar de trabajo, si voy al baño y me caigo, horario de colación, actividades extraprogramáticas. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, desde el año 68 a la fecha la Superintendencia de Seguridad Social ha emitido jurisprudencia, ha resuelto situaciones, ¿ya? Y ha establecido pautas respecto de algunos puntos. Pautas que recientemente las ha consolidado, o sea, las ha agrupado, juntado, en una circular. Las circulares son decisiones que toma la Superintendencia, que son instrucciones para todos los actores del sistema, o sea, son obligatorias para todos, ¿ya? ¿Y qué dice la Superintendencia respecto de ciertas situaciones puntuales en las que ellos han consolidado esta jurisprudencia que han emitido durante muchos años? ¿Qué ocurre en horario de colación? Bueno, ahí la Superintendencia dice que si el accidente ocurre porque el trabajador está satisfaciendo la necesidad fisiológica de alimentarse con el ánimo de reanudar labores y se accidenta, eso va a ser un accidente del trabajo. Relación de causalidad indirecta, con ocasión del trabajo. Pero cuidado,
El trabajador tiene que estar alimentándose con el ánimo de reanudar labores. O sea, no es que tomó el horario de colación para ir al banco, para comprar un regalo, visitar a un amigo, ir al doctor. No, tiene que estar alimentándose para reanudar labores, sean instalaciones del empleador o sea en un local cercano de comida, cercano al trabajo, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa si me accidento entre dos lugares de trabajo de mi empleador, aunque sea en la vía pública? ¿Ya? Igual va a ser un accidente de trabajo. ¿Qué pasa si tengo que ir al baño y me resbalo y me caigo? Va a ser un accidente de trabajo, relación de causalidad indirecta. No me pagan para ir al baño, pero evidentemente tengo que satisfacer esa necesidad fisiológica a lo largo de mi jornada laboral. ¿Qué pasa con las actividades extraprogramáticas que organice el empleador? Sean deportivas, culturales. Justamente esa es la palabra que utiliza la superintendencia para poder calificarla como laborales. Que organice el empleador. Si la actividad está organizada por el empleador, lo que allí ocurra va a ser un accidente de trabajo en relación de causalidad indirecta. No así si estuvo organizada por un grupo de trabajadores o por el sindicato, ¿ya? Eso no. Si está organizada por el empleador, sí, relación de causalidad indirecta. ¿Qué pasa cuando los trabajadores son enviados o laboran en situación de campamentos mineros, forestales, o son enviados a pernoctar por comisión de servicio a un hotel, a una pensión, un residencial? Lo que allí ocurra, porque no están laborando, no están durante su jornada laboral, en principio va a ser común. Ahora bien, si en la generación del accidente estuvo presente alguna condición insegura, atribuible al lugar donde me destinó mi empleador, eso va a ser un accidente del trabajo. Es decir, me estoy duchando y el baño, la ducha no tiene antideslizantes, no hay una barra donde me pueda agarrar. Si no tiene nada de eso, es porque hay una condición insegura, me resbalo y me caigo, va a haber una condición insegura y por lo tanto va a ser un accidente de trabajo. Si tuviera todos esos elementos, antideslizante, barra, etcétera, está en buenas condiciones y me caigo debido a mi mera torpeza, que puede ocurrirnos a todos, aquí está presente la prueba, ¿ya? Eso sería un accidente común, porque no habría ningún elemento de condición insegura. ¿Qué pasa con los turnos de llamada? Trabajadores que están sujetos a turnos de llamada. Si el turno de llamada, la persona está en su casa, habitación, lo llaman que se tiene que presentar al trabajo, lo que ocurre en ese trayecto va a ser un accidente de trayecto. Pero si la persona está en un lugar que no es su casa, habitación, ya, la casa de un familiar, un amigo, en un parque, en un cine, en un mall, y lo llaman que se tiene que presentar, lo que ocurre en ese trayecto entre ese lugar que no es su casa, habitación y el lugar de trabajo, va a ser un accidente de trabajo. ¿Qué pasa cuando, a propósito de una dolencia común, sufro una caída, un desvanecimiento en el lugar de trabajo, me desmayo? ¿Ya? Porque tengo una patología, una condición de origen común que provoca este desvanecimiento. ¿Ya? Eso va a ser común, a menos que en el desvanecimiento también haya generado un mayor daño algún elemento propio del trabajo. Por ejemplo, si me caigo y me golpeo con el piso, simplemente con un mueble, eso va a ser común. Sin embargo, si producto del desvanecimiento me caigo arriba de una maquinaria, por ejemplo, que me corta, eso va a ser un accidente de trabajo porque hay un elemento trabajo presente en la generación del daño. ¿Qué pasa con los accidentes de los dirigentes sindicales? Están cubiertos como accidentes de dirigentes sindicales a causa con ocasión de su cometido gremial, sea dentro de la instalación del empleador o externamente, pero siempre relacionado con esta condición de dirigente sindical. También los reaccidentes están cubiertos por la ley, que es cuando el trabajador, ya estando con cobertura de la ley de accidentes del trabajo, vuelve a sufrir un accidente concurriendo a un control. ¿Ya? Eso también va a ser un accidente del trabajo. ¿Qué pasa si el trabajador lo destinan al extranjero, su empleador? También está cubierto, pero aquí la cobertura inmediata, la prestación médica inmediata de urgencia la tiene que pagar el empleador, quien después podrá pedir el reembolso mutual, con lo que indica el decreto 101, que es que tiene que presentar un certificado del cónsul chileno más cercano al lugar donde ocurrió el accidente, que acredite la efectividad del accidente y que acredite también que los montos involucrados en la prestación médica que está
solicitando el reembolso están dentro de los parámetros normales del país de que se trata. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las dos grandes excepciones que la ley contiene respecto de considerar un accidente de trabajo? ¿Ya? Dijimos que la ley, este artículo 5 dice que toda lesión a causa con ocasión del trabajo ya va a ser un accidente de trabajo, salvo que la mutual con el insumo que da el empleador pruebe lo contrario. Pero hay dos situaciones que aun cuando se den esta particularidad quedan afuera porque la propia ley así lo dijo. ¿Cuáles son? Los accidentes en que hay una intención del propio trabajador de autoinfligirse un daño. Estamos hablando de intención, de dolo, no de culpa, no de la torpeza, no de la negligencia, no de la imprudencia ni de la impericia. Estamos hablando de cuando quise autoinfligirme un daño, de un intento de suicidio, de un suicidio, ¿ya? Eso va a quedar fuera de la cobertura. Y también va a quedar fuera los accidentes ocurridos por fuerza mayor extraña al trabajo. Cuando hablamos de fuerza mayor, es el imprevisto imposible de resistir, que aquí le sumamos un apellido. Imprevisto imposible de resistir, extraño al trabajo. Ejemplo, un sismo. Ya hay un sismo, estamos en el lugar de trabajo, evacuamos. Si por el solo hecho de evacuar sufro alguna caída en la que no intervenga un elemento de trabajo en estricto rigor, eso sería común. Ahora, si en esa misma evacuación se cae el cielo falso, se cae una maquinaria y me lastima, eso sería un accidente del trabajo. Respecto de este punto, la superintendencia ha ido corriendo los límites, ¿ya? Porque la ley dice eso y la ley lo puso como excepción. Pero la superintendencia ha ido corriendo los límites en el sentido de que hoy por hoy casi todo lo que ocurre en un lugar de trabajo respecto de una fuerza mayor lo está considerando como accidente del trabajo. ¿Qué pasa con los actos terroristas? Hay una circular expresa del año 2007 de que la superintendencia dice que cuando el trabajador está afecto al acto terrorista en su calidad de trabajador y no de ciudadano común, o sea, que lo afectó por estar trabajando o en relación con su trabajo, sí va a quedar bajo la cobertura. Recordamos las bombas que hubo en la estación de Metro Escuela Militar en Santiago hace unos años atrás. Ahí se dieron todas las situaciones. Había personal de aseo del metro que sufrió un accidente, fue accidente del trabajo, eran adherentes nuestros, ya una trabajadora que sufrió la pérdida de 2 falanges, producto de las bombas, estaba trabajando en el minuto que ocurre el bombazo, había gente que estaba en horario de colación, comiendo en los locales de comida rápida que estaban ahí, también fue accidente del trabajo respecto de ellos, y había gente que estaba en situación de accidente de trayecto porque se estaba desplazando desde su casa habitación al lugar de trabajo, por lo tanto también fue un accidente del trabajo. ¿Qué pasa con los accidentes que sufren los trabajadores de entidades que sean objeto de robo, asalto u otra forma de violencia? Están cubiertos. Hay una norma que expresamente lo dice, que es la ley 19.303, artículo 14, por si nos cabiera alguna duda respecto de la relación indirecta. Pero hay una norma expresa que así lo dice. ¿Qué pasa? Hablamos antes, los accidentes producidos intencionalmente por la víctima van a ser comunes, ¿ya? Que son los accidentes cuando quise autoinfligirme un daño, ¿ya? Por ejemplo, dijimos un suicidio. Ahora bien, cuando hay culpa del trabajador, para los efectos de la cobertura de la ley, no interesa, ¿ya? El hecho de que un comité paritario declare que hubo negligencia inexcusable de un trabajador no es para los efectos de la cobertura de la ley, ¿ya? Porque aquí la ley no busca culpa. Lo que busca es relación de causalidad, directa o indirecta, pero no busca culpa. La culpa la van a buscar los tribunales de justicia cuando existe alguna demanda en la que se busque la responsabilidad, quién fue el responsable de generar ese accidente. Pero para los efectos de la cobertura de la ley, no. El efecto inmediato que puede tener la declaración de un comité paritario que dijo que hubo negligencia inexcusable es alguna sanción para el trabajador. Una sanción en el marco de la relación laboral, pero no respecto a la cobertura del seguro. ¿Qué pasa si el accidente ocurre bajo estado de embriaguez o de drogas del trabajador? No obsta la cobertura. Por ese solo hecho, yo no puedo decir que no es un accidente del trabajo. De nuevo, lo que busco es relación de causalidad directa o indirecta con el trabajo. ¿Qué pasa con las bromas o agresiones? Aquí tengo que distinguir la motivación.
si la motivación de esa supuesta broma, que a veces son agresiones, o las agresiones directamente, si la motivación fue ajena al trabajo. Por ejemplo, la agresión fue producto de una deuda entre trabajadores, o de un motivo de que uno le sacó la polola, o le sacó el pololo, etcétera, ¿ya? Eso es común. ¿Cuándo va a quedar bajo la cobertura? Va a quedar bajo la cobertura cuando hay un trabajador agredido por otro, por un motivo vinculado al trabajo, en la que se puede distinguir que el trabajador agredido tuvo un rol pasivo en la agresión, es decir, que él no inició la agresión. Cuando todos se agreden, es decir, que hay una riña, eso también es común. Ahora vamos a hablar de los accidentes de trayecto. Si dijimos que los accidentes de trabajo, que hay una presunción, que lo que ocurre en un contexto laboral, en tanto se dé esta relación de causalidad directa o indirecta, va a ser un accidente del trabajo, salvo que la mutual pruebe lo contrario. El accidente de trayecto es al revés. La carga de la prueba recae en el trabajador. Es el trabajador el que debe acreditar en mutual que el accidente ocurrió en el trayecto directo de ida o regreso entre el lugar de trabajo y su casa-habitación. ¿Ya? Cuando hablamos de casa-habitación, hablamos del lugar donde pernocté o donde voy a pernoctar. No necesariamente es el domicilio que tengo acreditado ante mi empleador. Y cuando hablamos de trayecto directo, es el racional y lógico, no interrumpido y no desviado. Racional y lógico porque no necesariamente va a ser el más corto, ¿ya? Porque la misma locomoción colectiva no toma el camino más corto, porque puede haber un corte de carabineros, porque puedo querer evitar un lugar peligroso, ya tiene que ser racional y lógico. No interrumpido porque no me puedo quedar conversando una hora en una esquina con un amigo y pretender que siga la cobertura, y no desviado porque no puedo ir a la consulta del doctor, a visitar a un familiar, al mall, a vitrinear y también pretender que siga esta cobertura, ¿ya? Entonces, en estas situaciones respecto del desvío, la única excepción es la protección que se da al padre o madre trabajador cuando va a llevar a sus hijos a un centro educacional o a un lugar donde los cuidan. Estamos hablando de niños menores de edad, no estamos hablando del cabro de 20 años que va a la universidad, ¿ya? Para que se dé esta protección. Entonces, dijimos que la carga de la prueba recae en el trabajador. Cuando hay un trayecto entre dos lugares de trabajo de empleadores distintos, ¿ya? Yo termino mi relación laboral en este empleador y tengo otro empleador y voy desde un lugar de trabajo a otro de empleadores distintos. Eso antes no estaba reconocida esta situación hasta que hubo una modificación legal en el año 2006 y a partir de ahora eso también se considera un accidente de trayecto y va a tener que otorgar cobertura el organismo administrador al que está afiliado el empleador hacia donde me dirigía, ¿ya? Ese es el que va a tener que otorgar cobertura. Respecto a los accidentes de trayecto, está esta circular del año 2006 de la Superintendencia, donde también consolida algunas situaciones, pero lo más importante que hizo la Superintendencia en esta circular son 3 cosas. La primera es decir que las mutualidades tienen que informar a los trabajadores cómo pueden probar, cómo pueden acreditar este accidente, ¿ya? Dar un instructivo informándole al trabajador cómo puede probarlo. Además, las mutualidades les tienen que dar 5 días para que el trabajador pueda probar, 5 días hábiles, para que el trabajador pueda acreditar con pruebas para poder acreditar y obtener la cobertura. ¿Y qué es lo otro importante que hizo esta circular? Es que da un formato único de toma de declaración para el trabajador, para todo el sistema, y que este formato ayuda a que el trabajador recuerde qué es lo importante, porque el trabajador en estricto rigor no tiene cómo saber todo esto, ¿ya? Porque está en la ley, pero no todos sabemos lo que dicen todas las leyes. Entonces este formato ayuda a que el trabajador recuerde qué es lo importante, desde dónde iba, hasta dónde me dirigía, describa cómo ocurrió, si dio alguna atención médica en un primer lugar, indique cuál, si tiene testigos, si tiene parte policial, lo indique, si dio acta a su jefatura, a quién le dio aviso, cómo, cuándo, si fue informado de los antecedentes. Todo eso va a quedar consignado en este formato único de toma de declaración, ¿ya? Y por último, la última contingencia cubierta por la Ley de Accidente del Trabajo es la enfermedad profesional, ¿ya? Cuando hablamos de un accidente, sea del trabajo, del trayecto, en un accidente, ¿qué es lo que sabemos? Que algo ocurrió, ¿cierto? Con una fecha y con una hora.
pero algo ocurrió. Aquí no tenemos fecha y hora. Aquí lo que hay es una exposición continua a un riesgo laboral, ¿ya? Y esta exposición continua a un riesgo laboral tiene que haberme provocado una patología que me provoca una incapacidad o el fallecimiento y que tiene que tener relación de causalidad directa, únicamente directa, con el trabajo. Por eso cuando el colega antes decía, es difícil que las mutualidades a veces califiquen como enfermedad profesional una determinada patología, yo le respondo, sí, por supuesto, es difícil. ¿Por qué? Porque la ley que les dije que es una norma de orden público, que tengo que hacer lo que la ley dice, ni más ni menos, me dice esa palabra, relación de causalidad directa, única y exclusiva con el trabajo. Y todos sabemos, por ejemplo, que las patologías de origen mental o psiquiátricas no hay una única causalidad, ¿cierto? Porque nosotros somos una misma persona, la misma persona la que es trabajadora, es mamá, es pareja, es deudora, utiliza los medios de locomoción colectiva, o sea, soy la misma, no me puedo desdoblar. Y por lo tanto hay muchas situaciones que van a influir en mi estado de ánimo, en mi estado psíquico, y que no necesariamente va a haber una exclusividad única y directa con los problemas laborales. Es por eso que a veces se dificulta poder calificar determinadas patologías como de causalidad, como enfermedad profesional, por esta restricción que impone la norma. Lo mismo pasa con las patologías a veces de trastornos musculares, ¿ya? Porque no es lo mismo y va a depender también de la exposición que tenga esa persona al riesgo específico por el trabajo. No es lo mismo si la persona tiene 20, tiene 30, tiene 40, tiene 60 años, respecto a lo que pueda ocurrir en el cuerpo, ¿ya? Entonces, porque ahí hay un desgaste propio del cuerpo que nada tiene que ver en relación de causalidad directa con el trabajo, además de la exposición al riesgo laboral. Como les decía, para que exista enfermedad profesional tiene que haber una patología incapacitante, tiene que haber una relación de causalidad directa con el trabajo. Hay un decreto que es el 109, donde nos indica el listado de agentes específicos y también nos indica un listado de patologías. Ahora bien, por el hecho de que una patología esté en este listado, no necesariamente va a ser una enfermedad profesional, porque necesitamos esa relación de causalidad directa. A la inversa, si una determinada patología no está en el listado, pero se puede acreditar que sí tuvo relación de causalidad directa con el trabajo, se puede considerar como enfermedad profesional. Acá también hay una circular de la Superintendencia del año 2016 que un poco nos indica el camino ya de lo que ocurre. Todo se inicia, como dijimos, con la denuncia individual, en este caso de enfermedad profesional. Va a haber una evaluación clínica donde se va a definir cuál es el diagnóstico que afecta al trabajador, cuál es la patología que lo afecta. Y va a haber un estudio de las condiciones de trabajo que incluyen la historia laboral, el estudio de las condiciones laborales, la evaluación de puesto de trabajo, evaluaciones cualitativas, cuantitativas. Y esta superintendencia exigió que la calificación que antes le hacía un médico, ahora la haga un comité de médicos con especialidades de acuerdo a la patología que se está evaluando. ¿Ya? Si es una patología mental, tiene que haber un psiquiatra, un psicólogo, etc. Este comité de médicos lo que va a hacer es definir si la patología que se diagnosticó al trabajador tiene relación de causalidad directa con el trabajo, de acuerdo a estos estudios que se hicieron, que es la historia ocupacional, la evaluación de puesto de trabajo, etc. Si la mutual dice que no, se notifica al trabajador y la previsión de salud común, esa PREFONASA, está obligada a otorgar las prestaciones médicas y económicas, aun cuando no estuviera de acuerdo con nuestro rechazo. Si no está de acuerdo, van a poder apelar ante la superintendencia, pero mientras tanto tienen que otorgar toda la cobertura al trabajador. Si decimos que sí, que es una enfermedad profesional, se notifica, se otorga prestaciones. Si corresponde, se indica al empleador cambios o modificaciones que debe hacer el puesto de trabajo. Y lo nuevo de esta circular, la gran novedad de esta circular, es que Mutual tiene que decirle al empleador que tiene que implementar medidas. Medidas para evitar que el trabajador se reagudice cuando se reintegre, o medidas para evitar que otro trabajador se pueda tener la misma patología, ¿ya? Y Mutual tiene que también verificar que se haya
cumplido con esta medida. Si no lo hace, Mutual tiene que informar de esto a la autoridad sanitaria y a la Dirección del Trabajo. Esta circular, bueno, también tiene otras pautas, ¿ya? Respecto a lo que tiene que informar Mutual al empleador, lo que debe hacer posteriormente. Pero lo más importante es lo que hablamos. ¿Cómo protege el seguro? Prestaciones médicas son absolutamente gratuitas desde que el trabajador ingresa con nosotros hasta el alta, pero después también, ¿ya? Porque no hay un límite máximo para que el trabajador pueda reingresar. Lo que va a hacer Mutual sí es evaluar médicamente al trabajador y establecer si por lo que está ingresando hoy es secuela del accidente o enfermedad profesional anterior, ¿ya? Pero no hay un límite de tiempo. Las prestaciones médicas consideran todo esto: atención médica, hospitalización, medicamentos, productos farmacéuticos, prótesis, aparatos ortopédicos, rehabilitación física, rehabilitación profesional y gasto de traslado, dice en ciertos casos, porque el reglamento de la ley, el decreto 101, establece que el gasto de traslado, al estar considerado como una prestación médica, únicamente es procedente cuando el médico tratante de Mutual certifica que el paciente no está en condiciones de movilizarse solo hasta las consultas, ¿ya? Es una vez que el trabajador es paciente de Mutual. ¿Cómo protege prestaciones económicas? Cuando el médico evalúa al trabajador, va a determinar si presenta incapacidad temporal. Si presenta incapacidad temporal, va a emitir el documento denominado RELA, reposo laboral, que es el equivalente a la licencia médica del sistema común, ¿ya? Pero que no tiene las restricciones que tiene la licencia médica. Esta RELA va a dar lugar al pago de subsidios en reemplazo de la remuneración. Para ustedes, como son trabajadores del ámbito público, ustedes mantienen su remuneración y lo que hace Mutual es pagar lo que hubiera correspondido por subsidio al empleador de ustedes. Cuando el plazo máximo de pago de subsidios son 728 días o 104 semanas, luego de lo cual la ley presume que si el trabajador persiste con incapacidad temporal es porque puede estar inválido y por lo tanto hay que evaluar esa presunta invalidez. ¿Quién va a evaluar? Son comisiones internas de las mutualidades para secuelas de accidente de trabajo o trayecto, las compines para el caso de secuelas de enfermedad profesional. Estas comisiones médicas van a asignar un porcentaje de pérdida de ganancia o de invalidez. Si es sobre el 15 y bajo el 40, va a dar lugar al pago de una indemnización. Si es sobre el 40 y bajo el 70, pago de pensión por invalidez parcial. Sobre el 70%, pago de pensión por invalidez total, y existe un incremento de gran invalidez al 100% cuando la persona no puede realizar por sí misma los actos elementales de la vida diaria. Si el trabajador muere por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, va a haber pensión de viudez, madre de hijo no matrimonial, siempre que acreditare que vivía a expensas del causante, pensiones de orfandad. ¿Ya? Acá está el subsidio, dijimos 728 días, entidades públicas mantienen su remuneración y en el caso de los trabajadores de entidades públicas, este beneficio se extiende mientras se mantiene la calidad de dependiente de la entidad, no correspondiente a prolongar el pago de subsidio una vez que termina esa relación laboral, ¿ya? Como les comentaba, el pago de la indemnización entre el 15 y bajo el 40% se paga por una sola vez. Un beneficio que va para el 15%, 1,5 sueldos vitales, hasta el 15 sueldos vitales por el 37,5. En el caso de las pensiones, aquí está, de 40 a 65, invalidez parcial, 70 o más y gran invalidez. Y las pensiones de sobrevivencia para cónyuge, hijos, madre de hijos no matrimonial. Si no existieran estos tres, puede haber otras pensiones para ascendentes o descendientes siempre que le causaren carga familiar. ¿Ya? Acá hay una también para los empleados públicos, cuando entra en vigencia la ley 19345, lo que se dice que cuando exista una situación de pensión por invalidez total o pensión por fallecimiento, los trabajadores públicos que estaban activos desde antes del 1 de marzo del 95 tienen el beneficio de que hay que hacer el cálculo cuál era el mayor beneficio que hubieran recibido antes de entrar en vigencia de esta ley, ¿ya? Y ellos van a poder optar al mejor beneficio y eso es lo que van a recibir para el caso de la pensión por invalidez total y pensiones de sobrevivencia.
Todos estos derechos son personalísimos e irrenunciables. ¿Qué quiere decir? Que si hoy presentan una declaración del trabajador con 30 timbres notariales diciendo que no quiere saber nada de la ley, de la mutual, de nada, eso carece de validez legal y el trabajador puede ingresar en el mismo momento. ¿Ya? La prescripción que tiene la ley, es decir, cuál es el plazo máximo que yo tengo para denunciar un accidente del trabajo, son 5 años. Se extiende a 15 esta prescripción para el caso de la neumoconiosis específicamente. Y respecto de los subsidios, el plazo de prescripción, o sea que yo pierdo el derecho a cobrar el subsidio si no lo cobré, es de 6 meses desde que se genere esa instancia, siempre que no existan acciones de mi parte tratando de cobrar ese subsidio. Y las pensiones son imprescriptibles, ¿ya? Lo que se aplica ahí es la caducidad de las mensualidades, ya que se me va a pagar hasta un año a la fecha en que yo pedí que me paguen la pensión. ¿Cómo protege? Materia de salud ocupacional. Obviamente la mutual toma sobre sí ciertos riesgos porque va a otorgar la cobertura ante la ocurrencia de accidentes laborales. Pero el empleador va a mantener completo su deber de higiene y seguridad. Esto tanto empleador público como empleador privado, ¿ya? Aquí también caen los empleadores públicos, que tienen que tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. El empleador tiene su gran deber de higiene y seguridad. Nosotros como mutuales también tenemos deberes, pero los trabajadores también tienen deberes en materia de seguridad laboral. Los deberes de los trabajadores, cumplir con las normas que den su empleador y las autoridades pertinentes respecto de seguridad y salud ocupacional, usar y cuidar los elementos de protección personal, acudir a los exámenes médicos de control cuando son citados por las mutuales y participar activamente en las actividades de control de riesgo a través de los comités paritarios. También denunciar los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Si nosotros quisiéramos hacer un listado de qué es lo mínimo, lo básico que tiene que cumplir con un empleador, diríamos que esto es lo mínimo, lo básico y lo transversal a cualquier actividad laboral. Ya implantar medidas de prevención, implantar y comunicar al día el reglamento, el departamento de prevención, si es que tiene la exigencia, empresas de más de 100 trabajadores comerciales, mineras y industriales, comité paritario de faena, si hay más de 25 trabajadores en la faena, proporcionar gratuitamente los equipos de protección personal, informar oportuna y convenientemente los riesgos laborales, autorizar la asistencia técnica, exámenes de control a trabajadores, hacer los cambios en caso de enfermedad profesional, reglamento ocupacional, hacer exámenes ocupacionales y cumplir con el 594. Esto sería lo mínimo, lo básico y lo transversal, ¿ya? Y esto también es dinámico. Hay nuevas normas que se van incorporando, como el 184 bis, que le marca al empleador ciertas acciones que tiene que realizar si es que un riesgo grave sobreviene en el lugar de trabajo, que tiene que paralizar faena, que tiene que suspender las acciones de trabajo y que el trabajador también esté facultado en esta especial situación para poder bien evacuar, ¿ya? Cuando el colega hablaba anteriormente respecto de que si no están de acuerdo con lo que dice la mutual pueden reclamar, por supuesto, la ley así lo prevé, hay procedimientos de reclamación, ¿ya? Por resoluciones que establecen el porcentaje de incapacidad, se puede reclamar en el plazo de 90 días ante la Comisión Médica de Reclamos, ¿ya? Y aún así, si no estoy de acuerdo con lo que dice la Comisión Médica de Reclamos, que es una comisión que depende del Ministerio de Salud, puedo reclamar después ante la superintendencia. Esto es por el porcentaje de invalidez. De cualquier otra cosa que diga la mutual, lo que sea, puedo reclamar en forma directa en el plazo de 90 días ante la Superintendencia de Seguridad Social. O sea, tengo el procedimiento de reclamo a disposición. Está el procedimiento específico del 77 bis, que es cuando me rechazan un reposo, sea de un lado o del otro, de una mutualidad o de una ISAPRE FONASA. Ahí la persona también puede reclamar de eso ante la Superintendencia de Seguridad Social, ¿ya? Que en definitiva es la que va a definir quién es el organismo que tiene que otorgar cobertura. Pero lo importante es que el segundo organismo, mientras la Superintendencia decida, el segundo está obligado a otorgar toda la cobertura. ¿Quiénes verifican todo esto? La misma superintendencia, la CRM de Salud, la Dirección del Trabajo. Respecto a ustedes también tiene mucho que decir Contraloría. Y después hay organismos sectoriales que también pueden tomar decisiones, Armejomín, Minería, Directemar, Puertos y así sucesivamente, ¿ya?
En definitiva, la gran garantía que tiene el sistema es toda esta fiscalización permanente que hace la Superintendencia de Seguridad Social. Hay un sistema, CCSAT, que maneja la Superintendencia, donde en línea van las resoluciones, los reposos laborales, las DIAT, y todo esto la Superintendencia lo maneja y en base a eso hace fiscalizaciones a las mutualidades, ¿ya? Esa es la gran garantía del sistema, este sistema de información que maneja la Superintendencia y que comparte con otros organismos fiscalizadores del Estado. Muchísimas gracias por su atención, no sé, muy amables. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Cuéntenme. Quiero saber... Hola, buenas tardes. Yo vengo de Talcahuano, de la Municipalidad de Talcahuano. Mi pregunta es puntual. Respecto a la enfermedad profesional, ¿la tendinitis y la epicondilitis está considerada? Ese es el tema. Yo no puedo decir que una determinada enfermedad profesional va a ser para todo el mundo una enfermedad profesional, porque pueden ver de la exposición que tenga esa persona a un riesgo específico, ¿ya? Y eso lo va a definir un médico. Yo no soy médico. ¿Están en el catálogo de enfermedades profesionales? Sí, pero también les dije que incluso aquellas patologías que no estuvieran en ese catálogo que está en el decreto 109, pero yo sí puedo demostrar que tuvo relación de causalidad directa con el trabajo, van a ser enfermedad profesional. Y por lo mismo, no por el hecho de que estén en el decreto 109, van a ser enfermedad en todas las personas, ¿ya? Porque tengo que determinar cuál es el riesgo laboral al que estaba afecto el trabajador. Si yo establezco cuál es el riesgo laboral al que está afecto el trabajador y un médico establece que hay una relación de causalidad directa, única y exclusiva que generó ese riesgo laboral en la persona, en el cuerpo del trabajador, entonces sí va a ser una enfermedad profesional. Pero la norma me constriñe porque la norma dice relación de causalidad directa. A diferencia del accidente de trabajo que dijimos que había relación de causalidad directa e indirecta. Pero de la enfermedad profesional, que es cuando no hay un evento puntual, específico, con fecha, con hora, sino que hay una exposición continua a un riesgo, la ley dice relación de causalidad directa. Lo pregunto porque yo me desempeño como actuario de un juzgado de policía local. Tengo 33 años de servicio, de los cuales 23 he trabajado en el juzgado y mi labor fundamental es de actuario y yo digito todo el día, 8 horas. Y he presentado problemas de tendinitis y epicondilitis y túnel carpiano, y el médico tratante de la mutual ha señalado que se debe a un desgaste físico mío, no es una enfermedad profesional. Por eso lo pregunto. Claro, eventualmente podría ser, como le digo, la garantía es que usted apela ante la superintendencia va a pedir todos los antecedentes médicos y ahí va a definir si es o no es. Para el médico de la mutualidad determinó que no era, ¿ya? Pero la garantía está en esta fiscalización permanente que hace la superintendencia. ¿Al centro hay otra consulta? Sí. Colega, buenas tardes, mi nombre es Carlos Alarcón de la Municipalidad de Santo Domingo. Hola. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ha cambiado el tema cuando tú hablas de pensiones de viudez? ¿Ya? ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasó un caso y ahí de repente las modalidades no son claras. A ver. En el sentido de que falleció un compañero por razones de trabajo, autoservicio, falleció. Lo tomó la mutual y nosotros nos encontramos con la sorpresa de que él, desgraciadamente era una persona no tan joven, pero igual 36 años, y su señora también era menor de 45. ¿Ya? Cuando la señora que necesitaba una pensión, le dieron una pensión por un año. Claro. ¿Por qué? Porque no tenían hijos. Pero esas cosas... Sí, pero eso está en la norma, está en la sí, ley. está claro, está en la norma. La pregunta mía, ¿esas cosas han cambiado? No, porque no hay modificación legal respecto de eso desde el año 68 que se emitió la ley. Pero son cosas que las mutuales no son claras cuando van a la gente. Pensión de viudez. Claro, cuando uno se encuentra... La pensión de viudez para las menores de 45 que no tienen hijos, el plazo máximo es hasta los 45 años, salvo que tengan hijos menores a su cargo. En ese caso se prorroga. Ya una vez que la viuda cumple 45, la pensión se vuelve vitalicia a menos que la viuda se vuelva a casar. Si la viuda se vuelve a casar,
se le da una suerte, es una ley antigua, ya ustedes tienen que entender que esta ley es del año 68. De hecho, debería preocuparnos más, y esto se lo digo porque ustedes son dirigentes sindicales, debería preocuparnos más que el viudo de una trabajadora no tiene derecho a pensión salvo que sea inválido. ¿Por qué? Porque en el año 68, ¿cuál era la fuerza laboral de las mujeres? Entonces, eso debería preocuparnos aún más. Yo de eso sí estoy preocupada, porque soy madre, trabajadora y tengo un marido. Y si me pasa algo, mi marido no va a recibir pensión, claro, porque no es inválido. Pero cuando lo dan a conocer, las mutuales lo dan a conocer. Está en la ley, si no hay ninguna, aquí no hay letra chica. Leo la ley y está en la ley. Todo esto está en la ley. Basta leer la ley. Bien, no sé, Cecilia, usted dispone de su tiempo. Sí, la última pregunta. Bien, directo a la pregunta entonces. Sí, por favor. Necesito y nos gustaría saber, en la Comuna de Providencia estamos trabajando en una comisión psicosocial, que también la presentó alguien de la Mutual. ¿Qué relación tiene esta charla que tú das con la buena coordinación con respecto a los daños psicosociales? Porque allá concluimos de que estábamos todos enfermos. Eso no. Ya. Ahora viene el experto psicosocial que va a poder responder cuál es la vinculación que puede tener el ISSSTAS, que es para prevenir riesgos laborales vinculados con enfermedades ya de índole mental, que no necesariamente hay una vinculación directa con que estas patologías sean enfermedades profesionales, por lo mismo que le contesté a la señora, porque la ley me pone esta restricción que para que una enfermedad sea considerada profesional tiene que tener relación de causalidad directa. No obstante, la legislación se hace cargo de este tema en el sentido de, a través de listas, poder advertir de ciertas situaciones y poner focos preventivos, ¿ya? Focos preventivos para evitar que ciertas situaciones se repitan. Y eso es lo que hace la legislación con el tema de listas, ¿ya? Los dejo. Muchas gracias a todos. Hasta una nueva Muchas gracias. Quiero oportunidad. que le demos un gran aplauso a la abogada de la Mutual de Seguridad, quien ha compartido todo su conocimiento con este auditorio. Y a presentar